Health Department. Test. ¿Verdadero o falso? ¿Debe lavarse las manos después de tomar un descanso para fumar? Verdadero. ¿No debería tener las uñas de las manos pintadas cuando sirve alimentos? Verdadero. Si usa un uniforme o delantal sucio, ¿puede contaminar los alimentos? Verdadero. ¿Debe usar antiséptico para manos antes de lavárselas? Falso. Pasos para lavarse las manos. Ponga en el orden correcto los pasos para lavarse las manos. 1. Mojarse las manos y los antebrazos bajo un chorro de agua tibia. 2. Aplicar suficiente jabón para hacer bastante espuma. 3. Frotarse vigorosamente las manos y los antebrazos por lo menos de 10 a 15 segundos. 4. Enjuagarse bien las manos y los antebrazos bajo un chorro de agua tibia. Y 5. Secarse las manos y los brazos con toallas de papel de un solo uso o con un secador de manos. Acciones que pueden contaminar los alimentos. Ponga una X junto a cada acción que puede contaminar los alimentos. Número 1. Tocarse el cabello, la cara o el cuerpo. Número 2. Tocar dinero. Número 3. Estornudar, toser o usar un pañuelo de papel. Excluir o restringir. Escriba una E junto a la afirmación si se debe excluir del establecimiento al manipulador alimentos. Escriba una R junto a la afirmación si se debe restringir al empleado para que no trabaje con alimentos ni cerca de ellos. En un hospital, un manipulador de alimentos tiene dolor de garganta y fiebre. E. En una residencia de ancianos, un manipulador de alimentos tiene ictericia debido a una infección. E. En un restaurante, un manipulador de alimentos estuvo vomitando por la mañana debido a una infección. E. En un restaurante o un manipulador de alimentos se le ha diagnosticado una enfermedad transmitida por los alimentos causada por salmonela. E. ¿Verdadero o falso? Enjuagar la tabla de cortar prevendrá la contaminación cruzada del siguiente alimento que ponga en ella. Falso. Algunos termómetros no se pueden calibrar. Verdadero. El pollo que se mantiene a una temperatura interna de 125 grados sufre abuso de tiempo y temperatura. Verdadero. Contaminación cruzada. Escriba 2 maneras de prevenir la contaminación cruzada. Usar equipo diferente para los alimentos crudos y los alimentos listos para comer. 2. Comprar alimentos preparados. Zona de temperatura de peligro. Llene los espacios en blanco del termómetro que está a continuación para marcar la zona de temperatura de peligro, ya sea en grados Fahrenheit o centígrados. La respuesta: de 41 grados Fahrenheit a 135 grados Fahrenheit. Llene los espacios en blanco del termómetro que está a continuación para marcar en grados Fahrenheit o centígrados el intervalo de temperatura en el que los patógenos transmitidos por alimentos se multiplican más rápidamente. Respuesta: 70 grados Fahrenheit a 125 grados Fahrenheit. Pautas generales para los termómetros. Llenen los espacios en blanco con la palabra o palabras que completen correctamente las frases. Los termómetros usados para medir la temperatura de los alimentos deben tener una exactitud de más o menos de 2 grados Fahrenheit o más o menos 1 grado de centígrados. Inserte la sonda en la parte más gruesa del alimento. Después de insertar el termómetro bimetálico en un alimento, espere 15 segundos antes de anotar la temperatura. Para asegurarse de que los termómetros sean exactos, calíbrelos con frecuencia. Sanitice los termómetros con una solución sanitizante para superficies que tienen contacto con alimentos. ¿Verdadero o falso? ¿Puede almacenar alimentos en cualquier recipiente duradero que pueda tapar? Falso. Acomode los alimentos almacenados según su fecha de caducidad
para usar primero los alimentos más viejos. Verdadero. Debe rechazar un envío de bistecs congelados que llega cubierto con cristales de hielo. Verdadero. Completa la etiqueta. Use la información que está a continuación para completar la etiqueta para almacenar el alimento. El domingo 3 de agosto, usted preparó esferas de melón a las 2 de la tarde. Usó algunas de ellas para una ensalada de frutas y almacenó el resto. Haga la etiqueta para el alimento que almacenó. La etiqueta tendría que decir: usar antes de agosto 9 a las 2 de la tarde y poner el nombre del alimento. En esta ocasión es esferas de melón. Llene los espacios en blanco. Escriba la palabra correcta en los espacios en blanco. Almacenen los alimentos a por lo menos 6 pulgadas, 15 centímetros del piso. Almacenen la carne, las aves y los mariscos crudos abajo de los alimentos listos para comer. Compre los alimentos a proveedores aprobados y con buena reputación. Los alimentos TCS listos para comer y que se prepararon en el establecimiento no pueden almacenarse por más de 7 días. Almacenen los alimentos. A un lado de cada alimento escriba la letra del estandarte en el que se debe colocar. Los ejemplos son aves crudas, carnes de res molida y pastel. Respuesta: el pastel va arriba, en medio va la carne de res molida y hasta abajo va las aves crudas. ¿Verdadero o falso? ¿Los refrigeradores fueron diseñados para enfriar rápidamente los alimentos calientes? Falso. Debe cocinar un pavo entero de manera que alcance una temperatura interna mínima de cocción de 155 grados Fahrenheit por 15 segundos. Falso. El primer paso para enfriar alimentos TCS es enfriarlos de 135 grados a 70 grados en menos de 3 horas. Falso. El pescado cocinado en un microondas debe alcanzar una temperatura interna mínima de 145 grados Fahrenheit. Falso. Métodos de descongelación. ¿Cuáles son los 4 métodos aceptables para descongelar alimentos? Número 1, en el refrigerador. Número 2, bajo un chorro de agua potable a 70 grados Fahrenheit. Número 3, en un microondas. Número 4, como parte del proceso de cocción. Temperaturas internas mínimas de cocción. Cada un alimento con su temperatura interna mínima de cocción. Escribiendo la letra correcta en el espacio en blanco. Nota, las temperaturas se pueden usar más de una vez. La temperatura para el filete de pez espada es de 145 grados Fahrenheit por 15 segundos. Temperatura para el pollo entero, 165 grados Fahrenheit por menos de un segundo. Temperatura para chuleta de cerdo, 145 grados Fahrenheit por 15 segundos. Temperatura para carne de res molida, 155 grados Fahrenheit por 17 segundos. Temperatura para zanahorias glaseadas que se deben mantener calientes, 135 grados Fahrenheit. ¿Cómo enfriar los alimentos? ¿Cuál es la manera correcta de enfriar una olla grande de chili? Ponerlo en un baño de agua con hielo y agitarlo. Agitar el chili con palas de hielo. Meterlo en un abatidor de temperatura. El chili también se podría hacer con menos agua de la necesaria. Después de cocinar el chili se podría agregar agua fría o hielo para enfriarlo, completando así el resto del agua para la receta. ¿Verdadero o falso? Mantenga los alimentos fríos que necesitan control de tiempo y temperatura, alimentos TCS calientes, a 41 grados Fahrenheit o menos. Verdadero.
Mantengan los alimentos calientes que necesitan control del tiempo y temperatura, alimentos TCS calientes, a 120 grados Fahrenheit o más. Falso. Su establecimiento podría mantener la ensalada de pollo a temperatura ambiente si ese establecimiento tiene un procedimiento escrito que haya sido aprobado y la ensalada tiene una etiqueta que especifique que se debe tirar después de 8 horas. Falso. Al mantener alimentos que necesitan control de tiempo y temperatura para servirlos, debe revisar su temperatura interna cada 4 horas. Verdadero. Pautas para el servicio. Debajo de cada ilustración describa los errores que está cometiendo el mesero y explique lo que debería ser hecho. En la primera, el mesero está agarrando el hielo con las manos. La segunda, el mesero está agarrando la cuchara con las manos. Y la tercera, el mesero está poniendo sus dedos dentro de la taza. Respuesta es corta. ¿Por qué los meseros no deben usar un vaso para sacar el hielo? Los vasos se pueden romper. Segunda pregunta. ¿Cuántos utensilios deben estar disponibles para servir alimentos? Se debe usar un utensilio para cada alimento. ¿Verdadero o falso? El control activo de los gerentes se dedica a prevenir o eliminar los factores de riesgo que causan enfermedades transmitidas por alimentos. Verdadero. El propósito de un sistema de administración de seguridad de los alimentos es prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos. Verdadero. La identificación de riesgos es el primer paso para implementar el control activo de los gerentes. Verdadero. Factores comunes de riesgo. Escriba las 5 factores comunes de riesgo responsables de enfermedades transmitidas por los alimentos. Número 1. Comprar alimentos a proveedores con seguridad deficiente. Número 2. No cocinar apropiadamente los alimentos. Número 3. Mantener los alimentos a temperaturas incorrectas. Número 4. Usar equipo contaminado. Número 5. Practicar malos hábitos de higiene personal. Control activo de los gerentes. Escriba 2 de los 6 pasos necesarios para implementar un sistema de control activo de los gerentes. Número 1. Identificación de riesgos. Número 2. Entrenamiento. Intervenciones de salud pública de la FDA, Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos. Coloque una X junto a cada afirmación que según su criterio es una intervención de salud pública de la FDA. 1. Demostración de conocimientos. 2. Controles de salud de los empleados. 3. Controles de las manos